En la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Éfeso, aunque se dice que esta carta es una carta para leerla en ese tiempo en las diferentes iglesias, pero tiene una inclinación a un lugar específico, pero es una carta universal. Y gracias a Dios que esta carta, como todo el compendio bíblico, está con nosotros. Y en la lectura usted va a notar de dónde entonces nace el tema de hoy: de muerte a vida, de muerte a vida. Así dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escogí este testimonio bíblico por las siguientes razones: para recordarnos a todos por igual sobre el amor de Dios. Debemos de recordar eso. Usted de manera particular debe de recordar que Dios le ama, que Dios le ha amado y que su amor es eterno, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es eterno? Para recordarnos sobre el amor de Dios, para recordarnos que Dios nos amó aun siendo nosotros pecadores. El estado, la condición nuestra no fue motivo o razón para el rechazo. Por el contrario, se acercó a nosotros, el santo acercándose a los pecadores, con una misión: mostrar su amor, mostrar su gracia y constituirnos de pecadores a santos. Esa es una declaración que usted también debe de abrigar, porque fuimos pecadores, estuvimos en pecado, pero ahora hemos sido apartados y santificados. Además, para recordarnos sobre nuestra resurrección y nuestro estado celestial juntamente con el Señor. A mí me llama mucho la atención esta escritura cuando dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien dirá: ¿en qué estaba pensando San Pablo para decir que estamos sentados o nos ha sentado en lugares celestiales? Él lo está diciendo no por una motivación muy propia, no lo está diciendo para congraciarse con sus oyentes, con sus lectores. Él está diciendo una verdad extraordinaria que nosotros debemos de abrazarla y debemos de creerla, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos aquí sentados en este espacio, pero la Biblia trasciende a decir que cuando usted pasó de muerte a vida, inmediatamente fue trasladado hasta el mismo lugar donde está sentado Dios, a Cristo, a la diestra de Dios Padre. Esto, hermanos, es para creerlo, es para entusiasmarnos, que estamos aquí, pero tenemos una garantía de que estamos sentados en ese lugar maravilloso que se llama cielo, pero también para reconocer las abundantes riquezas de su gracia.
sabe que Dios nos ha enriquecido en Cristo Jesús. Muchas veces estas declaraciones no las tomamos muy en cuenta porque no están traducidas, porque así pensamos, en efectivo, en moneda. Y esto, desde luego, podemos nosotros entenderlo, que incluye nuestro bienestar material. Pero todo lo material que se posea en esta vida, triste y lamentablemente quizá, no nos acompañará cuando subamos a la presencia de Dios. Todo nuestro esfuerzo en la tierra va a quedar. Todas las conquistas que hayamos tenido en la tierra no nos acompañarán. San Pablo en otra escritura dijo, sin duda, desnudo venimos a este mundo y nada vamos a sacar cuando pasemos a la presencia de Dios. Así que anhelemos que Dios tenga cuidado de nosotros en la parte material, pero adoremos a Dios por esas riquezas que están precisamente en los cielos y que en un momento el Señor permite que esas se manifiesten aquí en la tierra. Porque usted y yo hemos sido bendecidos y no debemos de estacionarnos en el momento que estamos pasando como para no recordar de que Dios nos ha bendecido y que estamos en campo de bendición. Porque aquel que está tomado de la mano del Señor y está actuando conforme a sus preceptos puede declararse bendecido en el nombre del Señor. Diga, yo soy bendecido en el nombre del Señor. Y para asegurarnos de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Aquí no cabe nada de nuestros esfuerzos. Es cierto, tenemos que operar, tenemos que hacer el bien. Como cristianos que somos, tenemos que obrar. Pero no para adquirir lo que comúnmente conocemos como salvación, porque la salvación de su alma y de mi alma es un producto único que nace por la misericordia y por la voluntad del Señor. Usted y yo somos salvos y obremos justamente como eso que somos salvos. Entonces, al tomar este testimonio bíblico, lo hago para crear conciencia en nosotros. La conciencia de que nuestro pasado era de muerte espiritual. Esto lo ignorábamos todos. Por ello justificábamos todo lo que éramos y lo que hacíamos. Éramos buenos, que no hacíamos mal a nadie. Pero qué equivocados estábamos. Si en nosotros, como dice Isaías, no había nada bueno, desde la planta de los pies hasta la cabeza, disculpe la forma que lo digo, pero así dice el texto, éramos podrida llaga. Podíamos andar bien vestidos, bien presentados, pero en el interior suyo y mío, el Señor tenía un diagnóstico diferente a lo externo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y todo aquello que nosotros pensábamos que era bien o estaba bien, nos dimos cuenta que estaba dentro de lo que se clasifica como la muerte espiritual. También la conciencia de que el mensaje de perdón llegó a nosotros. Es aquí donde tenemos que valorar la obediencia de los evangelistas, la obediencia de los creyentes, la obediencia de los apóstoles. Porque ellos recibieron este mensaje del perdón para poderlo compartir, para poderlo llevar a todas las regiones de su mundo. Y yo tengo que agradecer este día al Señor por la obediencia de estos. Obedecieron la orden de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Salieron en situaciones adversas,
Pero lo hicieron con la conciencia de que ellos habían sido beneficiados por la gracia de Jesús, y esa gracia tenía que ser expuesta, tenía que ser manifestada a otros que estaban sin Dios y sin esperanza. Obedecieron la orden de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Sus enemigos les dijeron: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. La gente tenía conciencia del trabajo de estos. Y ellos no están señalando esto en un tono de aceptación y de admiración, sino están diciendo: ustedes con ese mensaje están incomodando nuestra existencia, están incomodando nuestras costumbres, están incomodando lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos hacer. Ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Qué maravilloso fuera que la gente dijera eso de usted y de mí, que en la colonia usted ha llenado con esta palabra, con esta doctrina, esa parte residencial. Pero no me dejará mentir, nuestras casas están bloqueadas. Nosotros no tenemos relación con la vecindad. Razones para no tener relación con ellos las pueden haber, pero no son aceptadas. Nosotros estamos como otros. Salimos de la casa, no nos conocen; llegamos a la casa, no nos conocen. Y nosotros no estamos haciendo nada, si me lo permite decirlo así, conforme a lo que los apóstoles hicieron, conforme al mandato de Jesús y conforme el beneficio que nosotros hemos recibido a causa de esta obediencia. El relato de Hechos, capítulo 8, versículo 4 nos dice que aún en medio de amenazas y persecución no dejaron de cumplir con la orden de Jesús. Escuche cómo dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Enfatizo, iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, recuerdan la orden de Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Samaria era el lugar próximo para ellos. Y aunque había rechazo de parte de los samaritanos a los judíos, o los judíos no miraban bien a los samaritanos, pero Felipe, con la conciencia de que el Señor vino a unir a los pueblos, a derribar paredes de separación, él se condujo hacia Samaria. Y dice el texto: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién? A Cristo. Él no llevaba otro nombre, porque tenían la conciencia y la claridad de que el mensaje es vacío si no está mencionado Cristo. El mensaje es vacío si no es anunciado Cristo como el Señor y como el Salvador. El mensaje está vacío si no se enseña que no hay salvación, sino solamente en Jesús. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Dónde está el espíritu de Felipe? ¿Por qué el espíritu de Felipe no lo podemos experimentar nosotros en este tiempo? Estamos abrumados por lo que está pasando. Nos sentimos sin armas para poder ayudar al que está sufriendo. No tenemos esa autoridad, o si la tenemos, no la hemos empleado.
No hemos hecho lo que el Espíritu Santo espera que hagamos. Y no estoy diciendo con esto de que si en la soberanía de Dios está que el enfermo cierre sus ojos independientemente si lo hace usted o lo hago yo. Pero lo que sí es importante, que debemos de tomar la posición que Dios nos ha dado, porque usted y yo somos representantes del reino de Dios. El reino de Dios es el llamado a establecerlo en el corazón de las vidas, independientemente de cuál sea su condición o su posición. La gente estaba maravillada al ver que los espíritus inmundos salían de esos poseídos a grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Además, obedecieron el discipular a otros. El resultado de ellos, que el mensaje llegara a nosotros. Si usted no discipula, si no discipulamos, la parte que a nosotros nos corresponde, llamémosle por un momento la parte territorial nuestra, va a quedar vacía totalmente. No va a haber, digamos, conocimiento y conciencia de eso que dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, y de que hay oportunidad salvífica. Agradeceré a los pioneros del Evangelio en El Salvador. Agradeceré todo esfuerzo que hicieron para que ahora, disculpe la forma, estemos en la comunidad que estamos recibiendo un devocional. Agradeceré a ellos que dejaron ese hacer agrícola como alguien bajo la sombra de un árbol empezó a cantar diciendo: una vez trabajando, escuché una voz que me decía: no peques más. Está él allí, bajo esa sombra, con una motivación, viendo hacia adelante su entorno, que no tenían precisamente la bondad salvífica, porque no se les había hablado. Cuando comenzaba mi ministerio, yo tuve una experiencia gloriosa. Francisco Aguilar se llamaba, un anciano como quizás de 80 años. Un día nos encontramos en el campo, él descansaba porque salía a dar de comer a unas 2 vaquitas que tenía. Y cuando nos sentamos, él comenzó a contarme algo increíble. Me dice: pastor, usted ha llegado a mi casa, ¿verdad? Sí, yo he estado en su casa. ¿Usted ha visto un ataúd ahí colgando? Sí, he visto un ataúd colgando. Yo no entendía por qué había un ataúd ahí, si era ya parte de una disposición, un preparativo. Pero ahí estaba ese. ¿Sabe? Me dice, a mí me velaron por muchos meses. Los hermanos llegaban y oraban, y yo no sanaba. Lo que se dijo en mi casa es que yo ya moría y que hay que comprar el ataúd. Pero, ¿sabe, pastor? Allá ha estado el ataúd por años. Dios cerró la parte que estaba abierta y que estaba enferma. Esa es la historia del ataúd. Pues testimonios, expresiones de esta naturaleza, que quizás no ha sido propiamente su experiencia, su vivencia, pero usted tiene una vivencia, usted tiene una manifestación de cómo es el poder de Dios, y eso lo conocimos por los predicadores obedientes, por los que no midieron las consecuencias,
sino que se lanzaron en obediencia. Ellos aprendieron que es mejor la obediencia que los sacrificios. Agradeceré a Dios por esos hombres pioneros. Algo experimenté yo en mis inicios, de las incomodidades y de las adversidades. No me comparo a los padres, pero pude entender que la obra de Dios, la obra de salvación, no se va a detener hasta el día de Jesús si los creyentes hacemos la parte que nos corresponde. Usted es un resucitado. Ya usted pasó por una experiencia de resurrección. No sé si me equivoco. ¿Cuántos resucitados sabemos aquí? Quisiera que lo hicieran con ánimo. ¿Cuántos resucitados sabemos aquí? Estábamos muertos. Estábamos muertos, pero ahora hemos resucitado y estamos sentados en lugares celestiales. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Pero este gozo y esta satisfacción no la tienen todos. Pastor, yo le he hablado a una persona como no tiene idea, pero ya me cansé. Pues una cosa debe saber, que si esa palabra que usted le ha dado es la palabra de Dios, la ha rechazado, usted todavía tiene un recurso: la oración y el testimonio. La oración y el testimonio. Porque no podemos decir algo a lo que no nos ni siquiera asomemos a obedecer. Pero lo importante del caso es que si este testimonio bíblico es entendible por nosotros, es importante que asumamos la responsabilidad que tenemos. En segundo lugar, escogí el testimonio bíblico anterior para despertar nuestra responsabilidad. La orden del Señor Jesús sigue vigente como al principio: ir por todo el mundo. La orden sigue siendo imperativa como al principio. No podemos asumir que esto fue solamente para los de primera mano, para aquellos que anduvieron con Jesús o escucharon directamente de Jesús o recibieron un beneficio de Jesús estando Él físicamente presente. Nosotros debemos de asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad hoy. El Señor envía a la iglesia, a usted, a mí como creyentes por todo el mundo. Les dije en estos días pasados que es más fácil apoyar con oración y una ofrenda que ir, porque ir implica en gran medida dejar la pequeña o la gran comodidad que podemos tener. ¿Cuánto esfuerzo hace un hombre o una mujer para salir al campo? Llegan a los lugares, muchas veces no hay quien les reciba. En el pasado era así. Ahora se supone que las agencias misioneras se esfuerzan por indagar sobre el lugar, si hay alguien que le va a esperar o alguien que está invitándole a llegar. Pero esa invitación no es una invitación con un compromiso. Porque las naciones o los lugares esperan que el misionero lleve y no que quite. ¿Qué le parece? Ellos esperan. Muchos de nuestros misioneros fueron ofendidos, perdonen.
Misionero es el que trae la plata, les decía. Y ellos apenas para pagar un cuartito o para tener algo de comer. Es más fácil. Y yo no estoy diciendo que hacemos mal. Hacemos bien con dar nuestra ofrenda. Hacemos bien con ofrendar. Esa ofrenda no tiene nada que ver con sus ofrendas generales, mucho menos con sus diezmos. Es una ofrenda que sustituye su presencia en el campo. Es una ofrenda que minimiza su compromiso de ir a todo el mundo. Y cada uno de nosotros debemos de tener ese compromiso y esa responsabilidad hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio por todo el mundo prepara la venida de Jesús. Escuche cómo dijo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si está desesperado o estamos desesperados porque Jesús no viene, pues para acelerar su venida, hagamos la obra que nos toca, predicar el Evangelio. La insistencia de Jesús al hablarnos así es precisamente bajo el principio porque Él no quiere que nadie se pierda. Él ama a todos por igual. Pecadores a la máxima potencia o pecadores en lo mínimo. Independientemente, pecador. Pero Jesús ama a los pecadores. Y Jesús tiene una voluntad de resucitar al que está muerto en delitos y pecados, como lo hizo con nosotros. Predicar el Evangelio es parte de nuestra justicia. Si el resultado de nuestro conocimiento del Evangelio es perdón y salvación, no es justo callar el mensaje. Lo leo de nuevo. Si el resultado de nuestro conocimiento del Evangelio es perdón y salvación, no es justo callar el mensaje. Quizás no lo entendió, lo voy a leer de nuevo. Si el resultado de nuestro conocimiento del Evangelio es perdón y salvación, no es justo callar el mensaje. No es justo. ¿Cuántos no han oído? ¿Cuántos están a un paso de morir y no han oído? Callarlo puede llamarse maldad de nuestra parte. Los 4 leprosos, registrada su historia en el libro de Reyes, segundo libro, capítulo 7. No hacemos bien hoy. Si callamos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, buenas noticias, y no debemos de dejar de hacerlo. Hagamos lo que nos corresponde y desde luego dejemos el resultado al Señor. Porque usted y yo no convertimos a nadie. El que convierte es el Señor. Nosotros nada más hacemos una parte que es compartir, comunicar lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido es extremadamente grande y maravilloso. Y concluyo diciendo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto deben de saberlo otros. Y saberlo cómo hacer para lograrlo. Usted y yo tenemos la respuesta y no debemos de callar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hiciste que de muertos pasemos a tener vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero tu gracia fue maravillosa. El anuncio del evangelista, del pastor, del predicador,
fue efectivo en nuestra vida y te damos gracias por ello. Y el día que escuchamos el mensaje y abrimos nuestro corazón, oh, un milagro sucedió, el milagro de la resurrección y el milagro de esa subida espiritual en la que debemos de estar conscientes que no ha sido por méritos propios, solamente tener fe en que tú salvas, solamente. Te damos gracias. Yo bendigo a la iglesia y les animo en tu nombre a seguir haciendo la operatividad, que continúe con su célula, que continúe liderando esa célula, que busque al hermano para discipularlo porque está a medio andar, para que pueda él también absorber esta responsabilidad, que cada uno se empeñe en dar testimonio de que tú salvas y de que tú amas al pecador. Levántanos y ayúdanos a ganar a otros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.